Buenas tardes, Miguel Ángel. Mire, estamos en la Villa El Bosque, esto es sector de Labranza, cerca de 200 familias aproximadamente viven en este sector y que están bien complicados. Hace algunos días nuestro colega Carlos Hernández estuvo reportando el tema de contaminación del agua aquí en Labranza, y es una situación que se repite en varios lugares de esta localidad. De hecho, nos están esperando aquí los vecinos de esta villa para mostrarnos y graficar la situación que están viviendo. Dice que hace al menos unas 3 oportunidades ha pasado esto y sigue pasando, y no han tenido respuesta por parte de la empresa sanitaria que está a cargo del tema de la distribución acá en Labranza. Vamos a entrar de inmediato porque aquí nos está esperando Omar Salgado. Él es secretario de la Junta de Vecinos Villa El Bosque, que está también junto a la presidenta, y amablemente Omar nos recibió acá en su sede vecinal porque nos va a mostrar y nos va a ejemplificar algo muy importante relacionado con el agua, ¿cierto, Omar? Con la calidad del agua que están consumiendo ustedes. Él es Omar Salgado, es el secretario de la Junta de Vecinos Villa El Bosque, acá en Labranza. Omar, le agradecemos por recibirnos y primero contar cuál es la situación que están viviendo ustedes y desde hace cuánto. Bueno, buenas tardes. Desde un tiempo a esta parte nosotros hemos estado incómodos con la situación que la comunidad entera está viviendo. Debido a esto nosotros hemos logrado reunir información con nuestros vecinos por la incomodidad del consumo del agua. Sin ir más lejos, yo mismo tuve que comprarme una jarra filtradora de agua para poder consumirla con mis remedios, con la comida, el agua normal. Por lo cual no debiéramos estar pagando nada, pero en el fondo eso nos llevó a que la comunidad entera nos empezara a informar de que también han tenido casos en sus, bueno, valga la redundancia, en sus casas, de sacar el agua directamente de la llave y tener mal olor y no poderla beber, que es lo más importante. Omar, esto se repite, ¿no? Mira, esto es agua filtrada, porque el agua no viene así, sale distinto. Claro, la pureza del filtro aquí es de un 90 y tantos %, si no me equivoco. Es decir, esta agua es bebestible. Hicimos un ejercicio básico y resulta bastante bien y buena el agua. Pero si hacemos el ejercicio de yo ir, permítame. Vamos a ver. Al grifo a sacar agua. Omar ahora va hasta la cocina aquí de la sede A sacar agua. Y yo se las muestro. Ya tiene un color muy distinto, llena de partículas que flotan, digamos, de dudoso aspecto, que no nos da confianza beberla. Pero y se siente también un olor distinto. Sí, si yo pudiera transmitir el olor aquí frente a la cámara, es distinto, es como si fuera un agua estancada, incluso con olor a, yo diría yo que así, si me atrevo a decirlo, no con mucha certeza, olor a fecas. Y esto es por mucho tiempo, nosotros ya llevamos más de 20 años aquí en la villa y esto ha transcurrido alrededor de unos 10, 12 años más o menos con esta frecuencia. Y esta es la calidad de agua que hemos estado viviendo en toda la comunidad de Labranza. Vamos a hacer la comparación con la otra, mira, para que Miguel Ángel tengas una idea, ¿no? Hagamos este ejercicio. En el vaso de vidrio se ven algunas partículas, no sabemos qué será, y tiene un olor bien característico. Y en la otra se ve un agua mucho más cristalina, ¿cierto? Y que antes del contacto la pudimos probar y no presenta ningún sabor, nada. Pero la del vaso anterior, la que se sacó de la llave, tiene algo por ahí. Esa es Carlos, distinta, la que acabo de Cristian. ver, es saludable. Y esta es amarga y de muy mal sabor. Sí, Miguel Ángel, te escuchamos. Cristian, el dirigente nos ha mostrado en la práctica la gran diferencia que hay en las dos aguas. Usted puede comprobar incluso los olores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho las autoridades? Porque yo creo que no hay que mucho investigar para darse cuenta que hay un agua que tiene a lo menos un objeto extraño. Sí, ¿se ha acercado la autoridad, Omar? Pregunta Miguel Ángel desde el estudio. ¿La empresa ha dado respuesta? ¿Ustedes han acercado a ella para preguntar qué pasa? Porque ustedes no son el único sector acá. Es parte importante de acá de la localidad de Labranza que está viviendo esto hace bastante tiempo. Sí, como tú lo dices, hace bastante tiempo la comunidad está sintiéndose afectada por lo mismo, sin haber encontrado solución y
Hemos visto en los medios que las respuestas han sido poco acertadas y ahora hay una investigación al respecto, pero la comunidad en sí siempre ha estado afectada por esto, casi siempre. Y lo otro es que no sé, por los representantes de la empresa a nivel local no han visitado las villas, al menos la nuestra no ha tenido ningún acercamiento de ese tipo. Es decir, no sé, las relaciones públicas de ellos nunca se ha acercado ni nos ha llamado teniendo nuestro teléfono para poder tener un intercambio de opiniones y alguna explicación del por qué. Nada de eso ha ocurrido, así que por esa razón, qué bueno que ustedes llegaron para que ellos se enteren de la manera que nosotros estamos viviendo esto y la comunidad entera. Ahora, si bien ustedes pagan por el servicio, pero tienen que generar un gasto adicional extra, ¿no? Que no estaba considerado, que son, por ejemplo, ese tipo de jarra, ¿no? Claro. Y filtro. ¿Cuánto es lo que resiste ese filtro? Y si tú ya has tenido la posibilidad de cambiarlo, ¿cómo sale todo? Claro. Por ejemplo, la jarra en sí la encontramos en tiendas establecidas a 12.000 pesos, 13.000 pesos. El filtro en su interior, que es un elemento que permite, digamos, filtrar el agua, que es esto, que es un catalizador, digamos, un catalizador que filtra el agua, que su interior está compuesto de varias capas que permiten, digamos, filtrar y que va acá introducido en el envase para generar la filtración del agua. Es decir, estamos hablando de alrededor de 19.000 pesos un gasto que una familia podría solventar, pero pensando en que no más de 300 litros esta jarra va a poder filtrar. Es decir, una persona normal hoy día se bebe 2 litros diarios, y eso son cuántos integrantes en la casa saquen la cuenta, es bastante. Entonces esta jarra filtradora al mes tendrían que gastar casi 20.000 pesos, a lo mejor, o menos, unos 12.000 pesos en puros filtros, para poder suplir la cantidad de agua, para beber, para cocinar y para otro tipo de hábitos. Oye, ¿y cómo sale el filtro? ¿Tú has podido ver? Sí, el filtro para nosotros en el uso familiar es muy bueno. Son 300 litros de agua que filtra. Así que ¿Cuándo haces el cambio? Ah, claro, ahí es notorio, demasiado notorio. De un agua cristalina que obtengo aquí, el agua que yo acabo de colocar es un tono café, casi tierra. Y la calidad del agua al beberla es bastante buena. ¿Y en el filtro es queda algo? El agua, yo no diría que no es el agua que acabo de sacar. Miguel Ángel, si nos puede repetir. Sí, no, si es que en el filtro queda algo, queda algún elemento que marque la diferencia. En el filtro se logra ver algo, algunas partículas extrañas, o colores, olores, no sé, algo que sea característico, que no venga originalmente, ¿no? Una vez que se hace el cambio, ¿quedan residuos, por ejemplo? No, este filtro la ventaja que tiene es un filtro sellado. Ah. Todo lo que ingresa a este filtro, por ejemplo, tiene la particularidad que queda aquí. Ya, ahora si yo lo lavo de forma inversa, van a caer algunas partículas. Pero no es mucho. Entonces no va a poder ser algo que yo pueda decir, sí, quedó, salió, no sé. Pero esto aquí queda todo. Como les dije, más del 90% de las partículas contaminantes del agua, cloro, flúor, gérmenes, coliformes fecales, quedan aquí. Pero bacterias del tipo, por ejemplo, por decir algo, el coronavirus, pasan igual. Son mucho más pequeñas que eso. Y las partículas más sólidas sí quedan en este filtro. ¿Ya? Bueno, Omar nos contó la situación que viven los vecinos, pero vamos a conversar con Erna Duval. Ella es presidenta de acá de la Junta de Vecinos y le vamos a preguntar a Erna sobre esta situación que se replica en otros sectores, ¿cierto? Como lo señalábamos, y que ha generado que algunos vecinos tengan inconvenientes, problemas de salud. No son solamente el sector donde estuvo reporteando nuestro colega Carlos Hernández, sino que también en varias partes de Labranza se replica esto y ustedes no son la excepción. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente nosotros hicimos como un catastro con nuestros vecinos para preguntarles si habían tenido ellos algún problema con el tema del agua. Y bueno, gracias a Dios no ha sido nada grave, pero sí han tenido malestares, por lo cual han suspendido inmediatamente la ingesta del agua. ¿Cómo lo están haciendo, por ejemplo, adultos mayores, mujeres embarazadas que viven por acá y hierven el agua? La verdad es que como no es primera vez que nos pasa, entonces la gente ya tiene, digamos, esa costumbre de o hierve el agua y la otra parte que puede solventarlo, compra el agua embotellada. De hecho, hay una empresa de soda que pasa algunos días a vender su agua y la gente de aquí les va muy bien.
por lo mismo, porque la gente ya no confía en tomar el agua de la llave. Entonces, o la hierve o la compra. Esas son las únicas formas que tenemos de poder apalear este tema. ¿Cuál es la gran crítica que se hace aquí, Erna, más allá de la empresa, cierto? Porque conversábamos fuera de cámaras que al parecer no hay fiscalización. Al parecer Agua San Isidro, y que también esperamos obtener una respuesta de ellos para tener su versión de los hechos, no se ha acercado tampoco a conversar con ustedes. No, bueno, nosotros creemos que aquí el problema grave es el organismo que tiene que fiscalizar estas empresas. Yo creo que ahí está la falla, porque si existiera una fiscalización más preocupada porque estos servicios se hicieran de buena forma, entonces tendríamos a lo mejor una mejor calidad de agua, un mejor servicio. Porque nosotros estamos pagando ese servicio, sin embargo tenemos que comprar el agua para beberla, ya incurrimos en mayores gastos. O ese mismo aparato que tenemos que comprarlo, es un gasto adicional a la tarifa que pagamos todos los meses. Entonces, gracias a Dios nosotros no hemos tenido problemas de salud graves como lo han tenido en otros sectores, pero eso no significa que no está pasando. Y un llamado a la autoridad, a que ellos fiscalicen como corresponde. Había un caso que preocupa, sobre todo aquí en el sector muy cerca de acá, de la Villa Miguel Ángel, de una pequeña que estuvo bien complicada el fin de semana, producto precisamente de un problema, al parecer, por el consumo de esta agua. Sí, en las noticias salió, nosotros lo pudimos ver, su padre habló, estuvo con una fiebre muy alta, con convulsiones, tuvo que volver más de una vez al consultorio y ser hospitalizada. Entonces uno queda indefenso, queda realmente con mucho miedo, con mucho temor de consumir el agua. Tú me decías que en tu casa, al menos, tú tenías un filtro en una de las llaves que cuando lo sacabas se notaba y se evidenciaba de que había algo extraño ahí, sí. que no salía o no estaba como debería Claro, estar, ¿no? Generalmente las llaves traen un filtro pequeño, chiquitito, que es como un colador. Entonces uno al sacarlo, yo lo hago porque se nota en el chorro del agua de la llave que va mermando. Conforme va pasando el tiempo, el chorro es más débil. Entonces uno lo saca y lo limpia. Y siempre hay piedrecilla y otro tipo de materiales que uno no sabe a qué se debe. Y antes ustedes no tenían ese problema, o que tenían otro sistema para Claro. el tema del agua. Cuando nosotros, bueno, nuestra villa tiene más de 20 años acá, y cuando nosotros nos entregaron nuestras casas teníamos el agua rural, un agua excelente, que no teníamos nunca tuvimos un inconveniente. Entonces, vernos ahora en este tipo de situación igual es complicado. El servicio es otro, el cobro es otro, porque el agua rural también es más barata, a pesar de que el servicio es muy bueno. Entonces uno incurre en gastos que de repente piensa que por ser un poco mejor no se condice con lo que se está entregando. Miguel Ángel, ese es parte, ¿cierto?, Sí. del panorama que están viviendo los vecinos acá. Aquí está la diferencia. evidencia, como lo decía Omar, si se pudiera transmitir el olor y el sabor, la gente podría comprobar fehacientemente de que existe una diferencia importante en la calidad del agua, y precisamente por lo mismo los vecinos han tenido que incurrir en gastos adicionales, como esta jarra que filtra, o han tenido que en otros casos hervir antes de consumir, o los que pueden comprarla, ¿cierto?, para el consumo. Así es. Cristian, creo que aquí la Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene un rol que lo han llamado los propios vecinos a ejercer, y es bueno también conocer qué han hecho ellos, cuáles han sido las fiscalizaciones que se ha hecho frente a esta empresa, que es Agua San Isidro, que aparentemente por los resultados que hay, por el agua que en este momento podemos apreciar, hay una deficiencia en sus filtros y que se está haciendo notar en la comunidad. Cristian, creo que la segunda parte está con la superintendencia, está con la municipalidad de Temuco, que también debería tener alguna opinión respecto a lo que están viviendo los vecinos de Labranza. Claramente, vamos a estar pendientes a eso, tener, bueno, todas las partes acá, ¿no? A la empresa sanitaria,
la superintendencia, el municipio, a ver si también tiene algo que decir, y precisar que hace un par de días la Seremi de Salud junto a Agua San Isidro tomaron muestras en otro sector para ver si existía alguna situación anormal, ¿cierto?, en el agua. Vamos a estar pendientes también respecto a los resultados de esas muestras para ver qué concluyen, si efectivamente hay alteración, que al menos está la evidencia y lo hicimos de manera práctica, ¿no? Ustedes Así vieron es. el momento en que Omar dejó agua en el vaso, que es un poco más grande, se notaban partículas y tenía un olor bien característico, no así una vez que pasó por este filtro que deja el agua un poco más agradable. Pero como lo dices tú, Miguel Ángel, claramente la segunda parte de este contacto va a estar apuntada en una respuesta por parte de la autoridad. Algo tendrán que decir, si existen fiscalización, si existen estudios, si existen muestras. Algo tendrán que decirle a los vecinos, no solamente de Villa El Bosque, sino que también de todo este sector de acá de Labranza.